Bien, creo que solo quedan dos personas por entregar el examen. Nosotros vamos a continuar. Si quieren, estas dos personas pueden silenciarnos para que no les molestemos y nosotros vamos a concluir ya la asignatura con el tema que nos queda hoy, que simplemente pues lo ponemos aquí en el temario como para que les sirva a ustedes. Evidentemente no se va a evaluar, pero bueno, como a título informativo yo creo que es una serie de herramientas que están disponibles en el programa PAST y que les pueden servir a ustedes para sus propios trabajos de campo y de laboratorio. Eh, he querido reunir en este último tema em, una serie de técnicas, de metodologías eh, que tienen que ver, sobre todo, están orientadas en el campo del estudio de la diversidad. ¿De acuerdo? Em, estamos aquí. Los temas 7 y 8 que tienen que ver, en cierto sentido, con el estudio de la diversidad. Saben que para caracterizar una comunidad, un ecosistema, em, podemos hacerlo desde múltiples perspectivas, pero quizás una de las más adecuadas es intentar separar cuáles son los aspectos funcionales y cuáles son los aspectos estructurales que caracterizan a una comunidad, ¿no? En cuanto a la función, a la fisiología de la comunidad, del ecosistema, pues tenemos, pues por ejemplo, el ciclo de la materia, ¿verdad? Flujo de la energía, los ciclos biogeoquímicos, por dónde va el nitrógeno, el fósforo, el silicio, etcétera. Eso nos permite conocer un poco cuál es la estructura trófica, por ejemplo, de los distintos elementos que conforman esa comunidad. Pero desde el punto de vista estadístico nos importan más los aspectos estructurales. ¿De qué está compuesta esa comunidad? ¿Cuáles son los distintos taxones, las distintas especies que integran esa comunidad biológica y cómo se reparten los diferentes individuos entre esos distintos taxones? Em, para medir esa estructura de la comunidad, históricamente se han propuesto una serie de métodos de estimación de la diversidad biológica. Si hace unas semanas veíamos que había múltiples formas de medir distancias entre elementos, ¿verdad? En un análisis multivariante, también hay múltiples formas de medir este parámetro estructural tan importante que es la diversidad de un ecosistema. Les recuerdo una cosa que veíamos en el primero de los temas, que es que mm, en contra de la creencia popular, la diversidad no es un buen indicador biológico, por lo menos en muchos ecosistemas. Y además añadiría que frecuentemente funciona de forma inversa a como nosotros nos pensamos que funciona desde el punto de vista de la bioindicación, porque nosotros asumimos que ecosistemas em, sin contaminar, prístinos, limpios, maduros, con un estado de integridad notable, van a tener siempre una mayor biodiversidad, una mayor diversidad biológica que aquellos ecosistemas degradados, contaminados, antropizados. Esto lo veíamos en el primer tema. Muchas veces nos daremos cuenta de que si hacemos una comparación estadística, sucede justamente lo contrario, que son los ecosistemas más degradados, aquellos que por sus características, por el hecho de aportar un mayor nivel de nutrientes, por ejemplo, o por el hecho de disponer de una serie de nichos ecológicos mucho más amplios que pueden ser colonizados por una mayor, un mayor número de especies, pues resulta que este tipo de ecosistemas tienen una mayor diversidad, una mayor riqueza. Por lo tanto, hay que tener una cierta precaución a la hora de utilizar las métricas, los índices de diversidad o de riqueza para
a la hora de biomonitorizar o de bioindicar un determinado ecosistema. PAST calcula hasta este parámetro con hasta 8, hasta 12 formas diferentes de hacerlo. Hay 12 índices, hay muchos más, pero PAST calcula los 12 más utilizados en la literatura científica. Quizás el más sencillo de computar es el parámetro que se conoce como riqueza. La riqueza, que es ni más ni menos que el número de especies que hay en un ecosistema, en un bosque o en un río, en un lago, en un océano. El número de especies, bien en total o bien restringidos a un determinado ámbito taxonómico, por ejemplo, el número de especies de insectos o el número de especies de aves o el número de especies de árboles en un bosque, ¿no? Pues eso sería la riqueza. Lo que pasa es que la riqueza es solo uno de los dos componentes de la diversidad, porque dos ecosistemas con exactamente el mismo número de especies pueden tener niveles de diversidad muy diferentes. Vamos a ver un poco esto con un ejemplo. Imagínense que tengo dos ecosistemas distintos, dos bosques, bosque A y bosque B. En el bosque A tengo 100 individuos, 100 árboles, 100 pies de planta, que pertenecen a 10 especies de árboles distintas. En la especie 1 tengo, de esos 100 individuos, 90 pertenecen a la especie 1. A la especie 2 pertenece solamente un individuo, un pie de planta. A la especie 3 pertenece un individuo. A la especie 4 y así sucesivamente hasta completar los 100 individuos. Es decir, tengo de esos 100 individuos, 90 pertenecen a la misma especie. Y los otros 10 individuos pertenecen a 9 especies diferentes. Tengo 100 individuos, 10 especies, pero el reparto de los individuos entre las especies es de la forma que les he dicho. 90 para una especie únicamente y los otros individuos se reparten entre las 9 especies restantes. Y por otra parte tengo el bosque B, el ecosistema B, en el cual el reparto, el número de individuos y el número de especies es exactamente el mismo. Tengo 100 individuos pertenecientes a 10 especies, pero el reparto es mucho más homogéneo, en el sentido de que la primera especie tiene 10 individuos, la segunda especie tiene 10 individuos, la tercera especie tiene 10 individuos. Todas las especies tienen un número igual de individuos. Si se dan cuenta, ambos ecosistemas, el ecosistema A y el ecosistema B, tienen exactamente el mismo número de individuos, tienen exactamente el mismo número de especies, es decir, tienen la misma riqueza, pero evidentemente, ¿cuál es el ecosistema más diverso? Sería el ecosistema B, el segundo, porque el reparto de los individuos entre los distintos taxones, entre las distintas especies, es mucho más homogéneo, es mucho más equitativo en este caso que en el anterior, ¿no? Por lo tanto, vemos que estimar la diversidad simplemente en términos de riqueza tiene la ventaja de que es un cómputo muy sencillo porque simplemente consiste en contar el número de especies diferentes que hay en una muestra de un ecosistema, pero tiene el inconveniente de que estamos viendo solo una parte del parámetro global que nos interesa, que en este caso es la diversidad. Históricamente, como decía, se han propuesto múltiples formas de estimar la diversidad, que uno de ellos, por ejemplo, es la dominancia, que es la abundancia del taxón más frecuentemente representado en el ecosistema, ¿vale? Por lo tanto, ecosistemas con una fuerte dominancia significa que hay una especie que domina sobre el resto. En el ejemplo que hemos visto del bosque, con 90 individuos de una misma especie, pues evidentemente esa especie sería la especie dominante, ¿no? Ese ecosistema se podría caracterizar por su fuerte dominancia. Quizás el método más
ampliamente utilizado por los ecólogos para estimar la diversidad es el famoso índice de Shannon, que me imagino que ya les sonará de otras materias, y que da cuenta de la incertidumbre acerca de la identidad taxonómica de una especie, de un individuo muestreado al azar dentro del ecosistema. Es decir, si yo me voy al bosque A, al ecosistema A, y extraigo del ecosistema una muestra, cojo un individuo al azar, como si fuera un truco de magia, ¿verdad? Tengo el sombrero y cojo uno al azar. Cuanta más incertidumbre tenga yo antes de identificarlo acerca de la identidad taxonómica, acerca de la especie a la cual pertenece ese individuo, tanto mayor será la diversidad, el índice de Shannon de ese ecosistema. Dicho de otra forma, si yo antes de identificar taxonómicamente a ese individuo extraído al azar de ese ecosistema, yo ya sé previamente a qué especie va a pertenecer porque es una especie muy dominante, muy frecuente en el ambiente, ese ecosistema se caracterizará por un bajo índice de Shannon, por una baja diversidad. Es una forma, digamos, estadística de medir, de estudiar la diversidad de un ambiente. En PAST tenemos a nuestra disposición como les decía, hasta 12 métricas diferentes de diversidad. Vamos a trabajar únicamente con la parte derecha, que es la parte biológica de la matriz. Las variables químicas las podemos eliminar de momento. Y resulta que para analizar la diversidad es uno de los pocos análisis en los cuales necesitamos trabajar en modo Q. No sé si se acuerdan de esto, la distinción entre modo Q y modo R en estadística, en bioestadística. Modo R es como trabajamos habitualmente, variables como columnas, muestras como filas. Para analizar la diversidad necesitamos transponer la matriz, es decir, trabajar en modo Q y no en modo R. Seleccionamos la matriz y la transponemos. ¿De acuerdo? Entonces ahora las filas nos representan las variables, en este caso las variables biológicas, las especies, y las columnas nos representan las 9 muestras de esos 3 tipos de lagos en los que hemos estado trabajando a lo largo de todo el mes. Entonces, para calcular la diversidad de esas 9 muestras, nos vamos aquí en Diversity y le pedimos a PAS que nos calcule los índices de diversidad. Aquí nos sale un mensaje de error, pero eso es normal porque está intentando hacer un cálculo que no puede porque tenemos decimales, eso lo omitimos. Y aquí vemos los resultados de ese cálculo. Cada una de estas columnas representa uno de esos 9 muestras que hemos tomado en los distintos zonas de estudio y cada fila nos representa una de esas 12 formas que tiene PAS de calcular diversidad. La más sencilla, como les decía, era la riqueza, que normalmente se representa por la letra S en ecología. Aquí vemos que en la muestra 1 tenía tiene 45 especies diferentes. La muestra de 2 tiene 21, la muestra de 3 tiene 35. La siguiente fila es el número de individuos, que por sí mismo no es un índice de diversidad, pero que nos ayuda a interpretar un poco el resultado anterior. Porque claro, si tenemos 53 individuos que pertenecen a 45 especies diferentes,
pues ya estamos intuyendo por lo menos que aquí la diversidad va a ser bastante alta, ¿no? Porque casi no tenemos individuos que se repitan. Casi tenemos tantos individuos como especies. Por lo tanto, hay muy pocos casos en los cuales una especie consta de varios individuos. Por lo tanto, eso indica que la diversidad en este caso va a ser francamente alta, más alta que en el caso en el que tengamos, por ejemplo, la muestra S1, 102 individuos que pertenecen solamente a 20 especies. Por lo tanto, hay casos en los que hay especies formadas por varios individuos, evidentemente. Y eso nos indica que la proporción, el ratio individuo-especie va a ser menor en este caso. Por lo tanto, eso indica una menor diversidad en esta muestra. Atendemos sobre todo a el índice de Shannon. El índice de Shannon, cuyo cálculo, la formulita es muy sencilla, se puede hacer con Excel. Simplemente quiero que sepan que atiende a ambos aspectos de la diversidad, no solo a la riqueza, al número de especies, sino también al reparto más o menos homogéneo de los distintos individuos entre las diferentes especies que forman ese ecosistema. El índice Shannon teóricamente no tiene cota superior, en el sentido de que el mínimo es cero, pero el máximo puede ser teóricamente infinito, pero ya les digo yo que no hay muchos ecosistemas en la Tierra que tengan índices por encima de 6, 7, 8, me parece ya muchísimo. Los valores normales pues van a estar en torno a 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5. Aquí vemos, por ejemplo, como ya suponíamos que la muestra D1 tiene una diversidad muy alta de 3,3, que eso es bastante alto para ser un ecosistema como el que estamos analizando. Y la muestra S1, como también sospechábamos, pues tiene una diversidad relativamente más baja, de 1,8. Pero como les digo, no es que no hay una categorización de estos valores, simplemente pues más o menos nos lo da la experiencia, sobre todo si trabajamos habitualmente con un mismo tipo de ecosistemas, pues ya podemos asignar e intuir si un valor del índice de Shannon de 2 pues es alto o es bajo. Pues depende de cada caso, ¿no? Em, un problema muy habitual que se nos plantea a los ecólogos es el de tratar de comparar diversidades. Un problema muy común para nosotros es, bueno, ¿cuál es el ecosistema más diverso? ¿El bosque A o el bosque B? O aquí en este caso, el lago D1 o el lago D2. Claro, si ustedes han entendido bien el análisis univariante que veíamos hace un par de semanas, pues claro, esto se puede reducir a un problema a un problema de estadística básica de una ANOVA, ¿no? De una T-de-Student, en el cual tengo dos niveles de esa variable independiente, ¿verdad? Ecosistema A, ecosistema B, y en el eje de las IES tendría la diversidad. Entonces, nada, hago una comparación, una T de student, por ejemplo, una ANOVA, en el caso de que tuviera más de dos niveles, y pues cuestión resuelta, ¿verdad? Y de hecho es lo que se suele hacer. Si ustedes ven pues trabajos publicados en los cuales el analista o el investigador haya tenido que utilizar este tipo de herramientas para comparar diversidades entre dos hábitats diferentes, pues lo más socorrido, lo más sencillo es simplemente utilizar una técnica univariante clásica y en 5 segundos está resuelto el problema. Entonces obtenemos un valor de P que nos dice si los dos ecosistemas difieren o no en cuanto a su diversidad o en cuanto a su riqueza o en cuanto al índice que nosotros hayamos escogido para medir la diversidad. Esto, que como digo es lo habitual, no es lo más correcto, ¿eh?
porque resulta que los parámetros de diversidad carecen de una propiedad matemática que es la aditividad. Podemos aplicar una ANOVA, por ejemplo, técnicas univariantes, siempre que la variable respuesta sea de tipo aditivo. Aditivo significa que podemos sumar los valores individuales de cada nivel experimental, en el sentido de que tiene sentido lógico. Por ejemplo, 40 grados de temperatura es el doble que 20 grados, ¿no? O un nivel de fósforo de 10 miligramos por litro es el doble de 5, en el sentido de que si un río tiene 5 miligramos por litro de fósforo y yo le añado otros 5 miligramos por litro, pues el resultado se añade al anterior, ¿no? Que serían, en este caso, 10 miligramos por litro. Es decir, son parámetros todos ellos que funcionan de forma aditiva. Sin embargo, la riqueza y la diversidad no funcionan así, porque un ecosistema que tenga un índice de Shannon de 4 no significa que tenga el doble de diversidad que un ecosistema que tenga un índice de Shannon de 2. Tendríamos que ver qué especies se comparten entre ambos bosques, entre ambos ecosistemas, para poder saber si efectivamente la diversidad de uno es el doble de la del otro. Dicho de otra forma, eh, al añadir nuevos individuos en un ecosistema, una muestra, no necesariamente estamos aumentando proporcionalmente la riqueza o la diversidad. Depende de la composición faunística o florística de ese incremento, de ese aumento que proporcionamos a ese ecosistema o esa muestra. Por lo tanto, aquí las comparaciones univariantes no funcionan. Hay que hacer uso de herramientas específicamente diseñadas para comparar diversidades entre dos ecosistemas distintos. Hay una frase que yo les repito a mis alumnos, que es que si yo tengo dos ecosistemas, la diversidad de la media no es la media de las diversidades. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Digo que si yo tengo un ecosistema con 10 especies y otro con 5, digo, bueno, pues la riqueza media son 7,5. Pues no funciona así, porque claro, hay que ver qué especies tiene uno, qué especies tiene otro, cuáles son exclusivas de cada ambiente, cuáles son compartidas. Por lo tanto, la riqueza de la media no es la media de las riquezas. Puede que sí lo sea si no hay especies en común, pero normalmente no funciona así. Entonces, les decía que para comparar, para saber si un ecosistema es más diverso que otro, no, no debería hacer, como hace todo el mundo, una TED Student o una NOVA, sino que tengo que recurrir a eh, métodos específicamente diseñados para este caso en concreto, que es la comparación de dos valores de diversidad de dos sitios diferentes. Por ejemplo, quiero comparar y saber si D1 es o no más diverso que D2. El lago D1 y el lago D2. Entonces voy a Diversity y le pido que me haga unos test de permutación, que es así como se llama esta herramienta. Y para cada uno de esos 12 métodos diferentes me da un valor de P, comparando el valor que adquiere en el ecosistema primero y el valor que adquiere en el segundo ecosistema. Y aquí pues ya sé que, por ejemplo, es más rico, tiene más especies el lago D1 que el lago D2, pues sí. ¿Y cómo lo sé? Porque el valor de P de esta comparativa
me sale por debajo de 0,05, ¿verdad? Bastante por debajo de ese valor. Por lo tanto, ahora sí que ya estoy en condiciones de concluir que existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a riqueza, en cuanto a número de especies, al comparar esa pareja de muestras, ¿vale? En el sentido que una de ellas tiene más especies que la otra. Y si lo que me interesa es no medir simplemente riqueza, sino medir diversidad, por ejemplo, con el índice de Shannon, pues aquí la comparativa es un ecosistema con un índice de Shannon de 4 más diverso que un ecosistema con un índice de Shannon de 2,4. Pues sí, también, con diferencias estadísticamente significativas entre ambos valores, ¿vale? Esta es la forma correcta de comparar diversidades. También se nos plantea otro problema muy común también para nosotros, en los ambientalistas, los ecólogos, que es qué pasa cuando yo quiero hacer esta comparativa que he hecho ahora, pero con casos en los cuales no he contabilizado, no he identificado un número similar de individuos entre ambos ecosistemas. Un investigador puede decir, bueno, mi ecosistema es muy diverso porque tiene 100 especies. Y otro colega que está analizando la diversidad en otro lugar diferente puede decir, eso, pues sí, pues en este caso comparativamente mi caso de estudio, mi parcela de terreno es mucho menos diversa porque, claro, solo he encontrado 10 especies. Entonces aquí parece claro que el primero de los ecosistemas, el primero de los bosques, para poner por ejemplo, es más diverso porque tiene 100 especies y otro bosque similar, situado en otra región, es menos diverso porque tiene menos riqueza, porque solamente aparecen 10 especies. Pero claro, para hacer realmente bien la comparativa, tenemos que saber cuántos individuos ha contabilizado el primer investigador y cuántos individuos ha contabilizado el segundo investigador. Porque claro, ¿por qué ha encontrado el otro científico, el segundo científico, solamente 10 especies? Porque, porque identificó muy pocos individuos o porque identificó muchos, tantos como su compañero, pero en esos X individuos aparecieron solamente esas 10 especies. Lo que quiero decirles es que para que dos valores de diversidad, de riqueza, por ejemplo, sean comparables desde el punto de vista estadístico, tienen que haberse basado en un esfuerzo de muestreo no igual, pero por lo menos similar. Y ese esfuerzo de muestreo se suele medir, especialmente en este caso, en el caso del estudio de la diversidad, en número de individuos identificados taxonómicamente. Esos 100 individuos que encontraba el primer investigador, ¿sobre cuántos individuos se han identificado esas 100 especies? Y ese segundo caso, en el que aparecían solamente 10 especies, ¿sobre cuántos individuos se han contabilizado? Si el número de individuos estudiados en ambos casos es similar, entonces sí que ya estamos en condiciones de decir que efectivamente hay diferencias de riqueza entre ambos tipos de bosque. Lo vamos a ver, por ejemplo, otra vez comparando el ecosistema, vamos a poner, por ejemplo, D3 y S1. D3 y S1, que si nos damos cuenta,
¿Podríamos hacer aquí directamente la comparación con el método de las permutaciones que hemos hecho hace 5 minutos? Pues técnicamente no. ¿Por qué? Porque, claro, en el primer ecosistema aparecen 35 especies, pero en 40 individuos. Y en el segundo caso nos aparecen 20 especies, pero medidas en 102 individuos, más del doble. Entonces aquí, claro, la comparación no sería muy justa. Tendríamos que ver mm, cómo se comporta este parámetro, la riqueza, con un número igual o por lo menos similar de individuos contabilizados en ambos ecosistemas. No sé si me explico. Para ello hacemos uso de una técnica que está también disponible aquí en el menú de diversidad, que se llama la técnica de la rarefacción individual. Vamos a quitar estas líneas de confianza. ¿Cómo se interpretan estos gráficos? Pues de forma muy sencilla. En el eje de las X vamos acumulando el número de individuos, de especímenes, identificados en ambos casos. Imagínense que yo voy al lago D3, cojo una muestra de plancton o de lo que fuera, o de macroinvertebrados o de plantas, y yo voy extrayendo de esa muestra individuos. Y los voy identificando. Esta planta pertenece a la especie A. Esta planta pertenece a la especie B. Esta tercera planta pertenece a la especie A otra vez, porque claro, evidentemente se van repitiendo, ¿no? Entonces yo voy aquí acumulando el número de individuos identificados y aquí voy acumulando el número de taxones que voy acumulando en la muestra. Por ejemplo, en el caso de la muestra D3, cuando he observado ya 15 individuos, tengo acumulados aproximadamente 8 especies diferentes. Cuando he identificado horas más tarde 30 individuos, esos 30 individuos pertenecen a 15 especies diferentes. Sin embargo, aquí, en el caso de la muestra S1, el caso es bastante diferente, porque en el caso, cuando alcanzo los 15 individuos identificados taxonómicamente, solamente tengo acumulados 4 especies diferentes. Cuando tengo 30 individuos identificados en la muestra S1, solamente tengo sumados, todas ellas, 6 especies diferentes. Aquí ya estamos en condiciones de comparar de forma más ecuánime, de forma más justa, la riqueza entre los dos ecosistemas distintos. Por ejemplo, cogiendo un límite, un valor de corte de 30 individuos, que es común para ambos, ¿no? Cuando tengo 30 individuos contabilizados, en la muestra S1 solo tendría 6 especies, pero en la muestra D3 tendría 15. Por lo tanto, aquí ya se ve claramente que para un mismo nivel, para un mismo esfuerzo de muestreo, en este caso 30 individuos, la riqueza acumulada en ambas muestras es totalmente distinta. Es más del doble, de hecho más del triple. Y esto mismo que estamos haciendo con riqueza se puede hacer para cualquier otro parámetro con el cual deseemos medir la diversidad en esos dos lagos en concreto, ¿vale? Aquí, comparando el índice de Shannon, en 30 individuos tengo un índice de Shannon de 4, pero con el mismo esfuerzo de muestreo, en el otro sitio hubiera tenido 11 de índice de Shannon, que eso es una barbaridad, eso es muy alto, ¿vale? Esta es la forma correcta de comparar eh, dos diversidades cuando el número de individuos contabilizados e identificados en ambos es distinto, con el uso de las curvas de rarefacción individual. Eh,
Otra técnica que nos puede ser muy útil, sobre todo de cara a ciertos proyectos de investigación que se pueden llevar a cabo, es hasta ahora hemos visto cómo se calcula la diversidad, la riqueza en un ecosistema, pero ¿qué pasa cuando no podemos calcularla porque sería impracticable, sería inviable contabilizar todas las especies de todos los individuos de un ambiente? Imagínense que, como a futuros profesionales de la materia, nos encarga el gobierno o cualquier institución, nos dicen, vamos a hacer eh, qué sé yo, una, un catálogo ilustrado, un atlas eh, de todas las especies vegetales de la Amazonía. De la Amazonía que cubre, no, no sé, ustedes lo saben mejor, muchos países, ¿verdad? Una región biogeográfica muy amplia y por lo tanto queremos saber cuántas especies de plantas hay, o de lo que quieran, de insectos o de hongos o de aves, por ejemplo. ¿Cuántas especies de un determinado grupo taxonómico hay en una determinada región? Evidentemente, abordar este problema de la forma clásica, es decir, haciendo muestreos sistemáticos en el campo hasta que se cubriera la totalidad del territorio que se quiere mapear de esa forma, sería inviable, ¿no? Porque no terminaríamos en nunca. Y para ponerlo todavía, para que lo entiendan con un ejemplo más claro, vamos a hacer un catálogo de las especies de fitoplancton del Océano Pacífico, que ustedes lo conocen bien, porque lo tienen ahí cerca. Y claro, pues para poder plantear un poco el proyecto necesitamos saber previamente, cuántas especies de microalgas de fitoplancton hay en el océano. ¿Cómo abordar este problema? Que es un problema, por cierto, muy común, ¿eh? No es algo que esté fuera de lo que nos pueden plantear en el futuro, ¿eh? Es un problema bastante común y se puede resolver, como digo, de la forma clásica, pero la forma clásica es inviable, sobre todo en el sentido de que en un litro de agua puede haber decenas o cientos de especies diferentes. En un litro. Imagínense en los miles y miles de trillones de litros que hay de agua en el Océano Pacífico o en los miles y miles de hectáreas que hay de territorio en la Amazonía, en el bosque amazónico. Medir directamente riqueza o diversidad en esas condiciones no es posible. Entonces, desde el punto de vista estadístico, tenemos que hacer uso de unas herramientas que se llaman los estimadores. Hacer una estimación en bioestadística significa obtener un valor aproximado de una determinada variable o de un determinado parámetro en base a un muestreo previo que se supone que representa las condiciones más o menos homogéneas que se dan en todo el área de estudio que pretendemos muestrear. Vamos a abrir un archivo que lo tienen en Canvas que se llama acumulación de especies. Vamos a ver. Este archivo. Un archivo que ya está previamente preparado con un caso de ejemplo. Estos son datos también reales, ¿eh? Eh, Problema que nos plantean. Nos dan un lago bastante extenso
y nos dicen cuántas especies de insectos de macroinvertebrados hay en este lago. En principio, pues es imposible de saber con la forma intuitiva de calcular lo que es haciendo muestreos y contando el número de especies que hay, ¿no? Para ello vamos a hacerlo de la forma más inteligente, que es aplicando una estimación. Tenemos una serie de muestras, 24 muestras, y a partir de esas solamente de 24 muestras vamos a calcular cuántas especies hay, no en esas 24 muestras, que ya lo sabemos porque es simplemente contar especies, sino en todo el territorio en el cual hemos obtenido esas 24 muestras, que puede ser de varios kilómetros cuadrados, con muestras solamente de 1 metro cuadrado, por ejemplo. Y aquí tenemos el listado de especies que hemos encontrado en esas 24 muestras. Aquí dentro del módulo de diversidad hay una opción que se llama rarefacción de muestras. La activamos y vemos el gráfico que hemos obtenido, que es muy parecido al anterior, al que veíamos hace unos minutos de rarefacción de especies. En este caso, este tipo de gráficas que son muy fáciles de obtener con este programa, se llaman curvas de acumulación de especies. Si se dan cuenta, lo que hacíamos antes era ir acumulando individuos identificados y contabilizados e ir anotando cuántas especies diferentes íbamos acumulando en el eje de las IES, ¿no? En el eje de ordenadas. Aquí el razonamiento es muy parecido, pero lo que vamos acumulando no son individuos, sino muestras. Por ejemplo, cuando he obtenido 2 muestras de esas 24 que tenía, tengo acumuladas 10 especies diferentes. ¿Cómo se va haciendo esto? Yo cojo la primera muestra y voy anotando: este individuo pertenece a la especie A, este otro a la especie B, este tercer individuo a la especie A la primera, y este cuarto individuo a la especie A también, a la primera. Por lo tanto, tengo 4 individuos pertenecientes a 2 especies. Esa muestra la aparto. Cojo la segunda muestra. Y la pregunta que me tengo que hacer es, en esa segunda muestra, ¿cuántas especies nuevas me aparecen? En el sentido de que no me ha aparecido en la muestra anterior. Esta es una especie que ya me apareció en la primera muestra, no la cuento. Este individuo pertenece a una especie que me aparecía también en la primera muestra, no lo tengo en cuenta. Es decir, no lo voy acumulando. Solamente sumo o acumulo las especies nuevas que me aparezcan por primera vez en la muestra que estoy estudiando. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cuando voy a observar la quinta muestra, he acumulado un total de 14 especies. Entiendo por qué este valor nunca puede disminuir, ¿no? Porque es una curva de acumulación. En el peor de los casos se queda como estaba, en una línea recta. En el caso en el cual la nueva muestra no aporte ninguna especie diferente que no haya visto en las anteriores. Puede darse ese caso, ¿no? Que cuando voy a ver la sexta muestra, que estaría por aquí, no veo ningún taxón diferente de los 14 que he visto en las 5 anteriores. Puede darse ese caso. En cualquier caso, entenderán que nunca puede disminuir esta curva. Como mucho se puede quedar plana, recta. ¿Y por qué tiene aspecto de curva y no tiene aspecto de recta? Pues evidentemente porque a medida que vamos observando más y más muestras, cada vez va siendo más difícil encontrarse con cosas nuevas. Eso es de lógica, ¿no? Es de sentido común. Cuando yo ya voy por la muestra 20, de esas 24
muestras de macroinvertebrados que tengo repartidas por el lago, es muy difícil que yo me encuentre una especie que no haya visto en las 19 muestras anteriores. Puede darse el caso, pero evidentemente cada vez la tasa de acumulación de especies nuevas va siendo menor, hasta llegar a un caso en el cual ya sea totalmente imposible ver especies nuevas. ¿Cuándo llega ese momento? Cuando yo ya he muestrado todo el hábitat posible, cosa que decíamos que era imposible, ¿no? Porque es imposible que dividir en fragmentos de 1 metro cuadrado un territorio de varios kilómetros o de varios millones de litros de agua, como decíamos en el caso del Océano Pacífico, o de varios miles y miles de hectáreas que puede cubrir un bosque tropical. Y aquí es donde viene el truco que les quería explicar, porque si sabemos que esta curva va a llegar a un límite asintótico, no sé si se acuerdan de este término técnico en matemáticas, una asíntota es una recta que se va acercando cada vez más y más a un límite superior, pero sin llegar a tocarlo nunca, ¿no? Si hubiera alguna forma de calcular cuál es este valor límite, este valor asintótico, sabríamos la riqueza máxima esperable en ese ecosistema sin necesidad de muestrarlo completamente. Es decir, el objetivo del estudio es intentar saber dónde está el límite superior de esta curva. Esta curva, si la extendiéramos hasta el infinito, ¿a qué valor en la escala de las ordenadas, en el eje de las íes, se aproximaría en el caso en el que tuviéramos toda la comunidad muestreada, cuando no tuviéramos 24, sino 24 millones de muestras tomadas, que cubrieran toda la superficie que queremos estudiar? Para ello, para calcular cuál es este valor asintótico, cuál es este valor límite, el límite superior de riqueza de ese ecosistema, tenemos que modelizar esta curva. Modelizar una curva significa hallar la ecuación matemática que me permite trazarla. Normalmente a los estudiantes, a los niños, se les plantea el problema opuesto, ¿no? Se les da la ecuación y se les pide que tracen la recta o la curva que representa esa ecuación. Nosotros vamos a hacer el proceso inverso. Nos dan la curva y tenemos que calcular a qué ecuación responde esa curva. Así, a simple vista no podemos hacerlo porque el gráfico no nos dice nada. Tenemos que ir a los números que están por detrás de ese gráfico. Vamos a la pestaña de Numbers. En esta tabla nos aparecen la pareja de valores. Esto lo podemos quitar, ese valor no lo vamos a utilizar. Estos son los valores que ha utilizado PAST para trazar esa curva. Es decir, los valores de X y de Y que él ha utilizado internamente para trazar esa curva. Cuando tenía una muestra, tengo 8 taxones. Vamos a decir 9, porque no puede haber, como decíamos hace tiempo, no puede haber 8,8 especies, o hay 8 o hay 9. Redondeando, vamos a decir que hay 9. En la primera muestra había 9 especies acumuladas. Cuando yo tengo 2 muestras acumuladas en este ecosistema, tengo un total de 11 especies diferentes, o 12. Cuando tengo 3, 13. Cuando tengo 4, 14. Ven que aquí, evidentemente, cada vez los incrementos son más pequeños, porque cada vez es más difícil encontrarse con especies que no hayamos visto en las muestras anteriores, hasta llegar a un punto en el cual los incrementos son absolutamente despreciables y muy pequeñitos en cualquier caso. La cuestión es saber cuándo dejaríamos de ver especies nuevas, en qué punto
la curva llega a su punto de saturación, a su límite asintótico superior. Vamos a copiar estos datos y vamos a tratar de modelizar esta pareja de variables. Vamos a hacer uso de una nueva hoja en la cual pegamos esos datos que hemos copiado hace un momento. Y vamos a pedirle a Past que nos calcule cuál es la ecuación que está por detrás de estos datos. Es decir, cuál es el mejor modelo explicativo a la hora de relacionar la primera columna y la segunda columna, el número de muestras con el número de taxones de especies acumuladas en esas 24 muestras. Hay una opción para ello aquí en Past que se llama ajuste no lineal dentro de Model Nonlinear Fit. Y lo que va a hacer esta opción es ir probando diferentes ecuaciones, diferentes modelos matemáticos hasta que encontremos una que nos guste. Es decir, que no que nos guste, sino que veamos que los datos se ajustan bien a ese modelo teórico de estudio. Por ejemplo, aquí nos representan los puntos que hemos obtenido en la curva de acumulación de especies y nos lo intenta ajustar en diferentes modelos. Por ejemplo, vemos que el modelo de ajuste puede aproximarse a una recta, con una ecuación de la recta. Pues, hombre, yo diría que no es el mejor ajuste posible, porque aquí los puntos no están trazando una recta, están trazando más bien una curva, ¿no? Entonces ese modelo sería, no es el modelo óptimo, desde luego, para explicar esos puntos que vemos en la gráfica. Siguen un modelo, una parábola, por ejemplo. Bueno, mejor que antes sí que está la cosa, porque aquí los puntos sí que se aproximan más al trazado de una curva. Lo que pasa es que esa curva no es exactamente una parábola. Ese es el problema. Porque una parábola no tiene un límite asintótico. Entonces hemos mejorado algo en el sentido de que ya tenemos una curva, no es una recta, pero no es el tipo de curva que necesitamos. En concreto, sin ir a más detalles, ya les digo yo que por razones teóricas, el modelo que mejor explica o el más adecuado para ajustar esas dos columnas de datos es el modelo de Michaelis-Menten. Modelo que tiene una importancia fundamental en biología, no solo en ecología, sino en biología en general, que es una ecuación muy sencilla, no sé si la ven ahí, y igual a una fracción en el numerador a por x, en el denominador b más x. Como toda ecuación tiene una incógnita y el valor de la función que es y, y x. Y el resto de valores pues son los parámetros que definen la ecuación. Los puntos, el ajuste no es perfecto, pero de luego es mucho mejor que el que habíamos obtenido con una recta o con una parábola, ¿no? Pues esta es la solución al problema, porque resulta que si van ustedes a los apuntes, el valor de A en esta ecuación resulta ser el valor de la asíntota superior, que es el valor justo que queríamos calcular. Es el valor de la riqueza cuando el número de muestras acumuladas se aproxima al infinito. Al infinito quiere decir que hemos muestrado toda la región que queremos estudiar. Si hubiéramos tenido la paciencia del tiempo de obtener infinitas muestras de esa laguna, hubiéramos obtenido un número total acumulado de especies de ¿cuánto? Aquí lo tienen. Aquí arriba nos aparece la ecuación que da lugar a esa curva, siguiendo un modelo de
de un modelo matemático de la ecuación de Michaelis-Menten. ¿Cuánto vale A en este caso? 24,6. Si nosotros trazamos una recta horizontal en el punto 24,6, que estaría más o menos por ahí, esa línea horizontal sería una asíntota superior a esta curva. Respuesta. En el lago hay estimados 24,6, vamos a decir 25 especies de macroinvertebrados, de insectos. Hemos hecho, entre comillas, magia, ¿no? Porque hemos calculado el número total de especies que hay en un ecosistema sin necesidad de mostrarlo completamente, haciendo una estimación en función de una serie de muestras que hemos obtenido previamente para construir un modelo matemático que nos dice cuántas especies teóricamente admite o tiene como capacidad ese ecosistema. Y de esa misma forma, pues podríamos aplicar este mismo esquema de pensamiento al caso de la Amazonía o el caso del Pacífico, ¿eh? Tomando una serie de muestras, evidentemente cuantas más muestras tomemos mejor, porque más preciso, más exacto va a ser el modelo matemático que construyamos, pero evidentemente no hace falta mostrar todo el ecosistema, entre otras cosas porque muchas veces, como decíamos, es imposible. ¿Se entiende la utilidad de esta herramienta, no? Bueno, si les parece, antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutitos y continuamos, ¿vale? Retomamos el tema en 5 minutos. Gracias, profe. Bueno, continuamos ya para terminar el tema y la asignatura. Mm, Vamos a acabar hablando un poco, para cerrar el círculo, con una cosa que ya habíamos visto muy de pasada en el primer tema, que es el trazado de perfiles ecológicos, también llamados curvas de respuesta, que es de utilidad muy, muy directa para nosotros, que estamos interesados en la aplicación de poblaciones o comunidades como indicadores del estado de la condición ambiental de ciertos ecosistemas, ¿no? Que queremos proteger de alguna forma. Para ello, esto es simplemente un recordatorio de que habíamos visto en las primeras lecciones, es necesario conocer cuáles son los parámetros autoecológicos de las especies que forman esa comunidad. Em, mm, Porque esos parámetros autoecológicos después nos van a permitir retrocalcular, por así decirlo, cuáles eran las condiciones ambientales del ecosistema donde se extrajeron esas muestras de esos individuos. Eh, en Pasta hay una herramienta muy útil para calcular estos parámetros autoecológicos, que les recuerdo que eran el óptimo
y la tolerancia ambiental, que es lo que llama PAST trazado, el cálculo de empaquetamiento de especies, species packing. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Aquí tienen en Canvas un archivo que se llama autoecología. Vamos a abrirlo. Y vamos a trabajar un poquito con él. Tenemos tres variables, ¿verdad? Una de ellas es la concentración de fosfatos. Estamos trabajando con diatomeas, que se acuerdan que eran unos excelentes indicadores de qué, de sobre todo de la calidad química del agua. En los ríos y en los lagos se utilizan sobre todo para saber cuál es el estado de calidad, el estado ecológico del agua, pero sobre todo atendiendo a su calidad, a la composición química, a los niveles de nutrientes, al pH, a la conductividad, a los parámetros limnológicos del agua. Y en este caso de estudio tenemos una serie de cuántas muestras, de cerca de 100 muestras tomadas de ríos. Para cada una de ellas tenemos medida la concentración de fosfatos y además hemos tomando muestras de diatomeas en las piedras del lecho del río y hemos contabilizado la abundancia de dos especies en concreto, que son ADPI, Achnathidium pyrenaicum, una diatomea, una especie de diatomea, y NPAL, Nichapalea, que es otra especie de diatomea. Y entonces ahora nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el perfil ecológico? ¿Cuáles son las preferencias ecológicas? ¿Cuáles son los parámetros autoecológicos de esa pareja de especies de diatomeas? Para saber qué tipo de aguas indican, si son indicadoras de concentraciones elevadas de fosfatos o por el contrario son especies afines a vivir en aguas pobres en este tipo de nutrientes. PAST permite calcular el perfil ecológico de una especie o de una comunidad entera a la vez, de varias especies, y es lo que vamos a hacer. Seleccionamos toda la hoja y vamos aquí a Model y les decía que la opción aquí de cálculo de parámetros autoecológicos y de curvas de respuesta en este programa se llama Species Packing, que no es ni más ni menos que intentar modelizar esas tres columnas adaptando la nube de puntos a una curva de distribución normal, ¿no? A una campana de Gauss, que es, como sabemos por teoría, que se deben comportar todas las poblaciones de todos los organismos del planeta Tierra por el hecho de cumplir la ley del nicho ecológico, ¿no? Que nos dice que a la hora de trazar la abundancia de una población con respecto a cualquier gradiente ambiental, por ejemplo, la concentración de fosfatos, la curva de respuesta de ese organismo, de esa población, va a tender teóricamente a adoptar la forma de una campana de Gauss, de una curva de distribución normal. Y aquí vemos cuál es la curva de respuesta de NPAL, Nichapalea, aquí lo ven en amarillo, y cuál es la curva de respuesta para el mismo parámetro, para los fosfatos, para los niveles de fosfatos, para la concentración de este nutriente de ADPI, Achnanthidium pyrenaicum. ¿Qué se puede deducir de esta curva? Pues que evidentemente lo que más salta a la vista es que tienen comportamientos ecológicos totalmente distintos, totalmente diferentes, porque las curvas son muy poco parecidas entre sí. Y además, ¿qué más podemos decir? Pues podemos decir que la especie ADPI, Achnanthidium pyrenaicum, tiene una preferencia por aguas oligotróficas de pocos nutrientes, es lo que significa literalmente la palabra oligotrófico.
¿Por qué? Porque su pico, el pico de esa curva de Gauss, de esa curva de distribución normal, aparece en niveles muy bajos, casi de cero, ¿verdad? Con respecto a este parámetro ambiental. Aquí la máxima abundancia de esa población de diatomeas aparece cuando el nivel, la concentración de fosfatos es muy baja. Sin embargo, para la otra, el pico de su distribución, el máximo, la cumbre, la cima de la montaña para esa otra especie de diatomea, NPAL, Nichapalea, es de aproximadamente 2,5, ¿no? Más o menos. Partes por millón o miligramos por litro de fósforo. Por lo tanto, son indicadoras de condiciones muy diferentes. NPAL, la amarilla, prefiere vivir en aguas más ricas, más contaminadas, en el sentido de con un mayor nivel de nutrientes, de fosfatos en este caso, mientras que la otra solo puede vivir en aguas con muy poca concentración o con concentraciones nulas de fosfatos, es decir, en las que no haya eh, presencia de este compuesto, por lo menos por encima de los límites de detección de los métodos de estudio de detección de este tipo de compuestos. Pero además vemos una tercera cosa, que es lo que yo les quería resaltar en esta gráfica, que es la diferente tolerancia que tienen ambas especies frente a ese eh, parámetro ambiental que es la concentración de fosfatos. En el sentido de que la primera de ellas, la curva de ATPI, es mucho más estrecha que la curva de NPAL. Eso nos indica que su tolerancia, su amplitud ecológica es mucho más estrecha. Y eso nos indica que esa especie puede vivir en un intervalo de condiciones mucho más restringido que la otra. Por lo tanto, ¿cuál será mejor indicadora de la condición del agua, independientemente de que sea aguas contaminadas o no contaminadas? Una cosa es donde aparece el pico de la curva, en qué punto de la gráfica aparece, a la derecha o a la izquierda, indicadora de aguas contaminadas, indicadora de aguas limpias, y otra cosa totalmente diferente es la amplitud de la curva. La amplitud de la curva La me indica, muestra NPAL es un mejor indicador. ¿están, están de acuerdo con Luis Alberto? ¿Les parece que NPAL es mejor indicadora que ADPI? ¿Qué opinan? Si yo en una muestra me encuentro una población importante de ADPI, ¿cuál será la concentración de fosfatos del agua? Será cero o próxima a cero, ¿no? No puede ser 1, ni puede ser 1,5, ni puede ser 2, porque cuando el agua llega a esos niveles de fosfatos, la población de ATPI desaparece, porque está fuera de su intervalo de tolerancia. ¿Se entiende esto, no? Sin embargo, quiero decir que cuando aparece una población muy abundante de esa primera especie, de la especie de la izquierda, de la oscurita, yo ya tengo mucha información acerca de la concentración de fosfatos, porque si fuera una concentración distinta, la población de esa diatomea no estaría ahí en ese río. Sin embargo, ¿qué pasa si yo me encuentro una población importante de Nicha pálea, de NPAL, de la amarilla? Sé que la concentración de fosfatos va a ser alta, pero yo no sé muy bien cómo de alta, porque puede ser 2,5, puede ser 2, puede ser 1, 1,5, puede ser 3,5, puede ser 4,5, puede ser 5. Es decir, tengo una mayor
incertidumbre acerca de la concentración. Sé que va a ser una concentración evidentemente alta, pero no sé cómo de alta, porque tengo una mayor incertidumbre acerca del valor concreto de ese parámetro, cosa que no me pasaba con la otra especie. Con la otra especie, el valor posible de fosfatos estaba restringido a este pequeño segmento. O era 0, o era 0,1, o era 0,2 y ya. Porque si era 0,3 ya la población cae en picado y ya desaparece, con concentraciones superiores de fosfatos. Por eso, desde mi punto de vista, es mucho mejor indicadora ADPI que NPAL, porque su rango de tolerancia es mucho más estrecho. Son ese tipo de especies las que tienen curvas estrechas, las que tienen tolerancias muy restringidas, las que nos interesa considerar como potenciales indicadoras de, en este caso, de concentración de fosfatos o de calidad del agua o de concentración de gases en la atmósfera, en el caso de los líquenes que veíamos hace unas semanas, ¿no? Es decir, cuanto más amplia sea la curva, dicho desde el otro punto de vista, tanto peor indicadora será esa especie. Por lo tanto, tanto menos peso tendrá la presencia, la abundancia de esa población, de esa especie, en el cómputo final de la métrica del indicador que esté utilizando. ¿Vale? Todo esto es simplemente repaso de lo que veíamos en los primeros 3 temas, ¿de acuerdo? Si se acuerdan, lo que decíamos aquí no era tanto contemplar las curvas. Bueno, se pueden ver las dos a la vez o cada una por separado, ¿eh? Para que vean sobre todo, aquí es interesante ver cuál es el grado de ajuste entre los puntos reales y la curva teórica que traza el programa, que como ven, bueno, más o menos se aproxima a la forma de una campana de Gauss, pero ya saben que muchas veces en condiciones reales esta aproximación pues es muy aproximada, valga la expresión. Y en el caso de Nichapalia, pues el ajuste es mucho menos exacto, pero bueno, más o menos, trazando una curva que se aproxime lo máximo posible a la distribución de los puntos en el gráfico, pues el programa trata de encontrar un modelo óptimo que supone que la concentración óptima que permite el crecimiento de esta especie es una concentración de pues aproximadamente 2,5 miligramos por litro de fosfatos en el agua. Para ver estos números con mayor precisión, porque aquí en el gráfico podemos intuir más o menos por dónde anda el valor, pero para saberlo en concreto, pues vamos aquí a la pestaña de Numbers y vemos que efectivamente el óptimo de fosfatos para NPAL es de 2,5 ppm o miligramos por litro. Sin embargo, la otra especie es mucho más oligotrófica. Esta sería una especie eutrófica en el sentido de que, mejor dicho, eutrófila con L. Las especies son eutrófilas y los ecosistemas son eutróficos con C. Esta es una especie eutrófila y esta es una especie oligotrófila, que le gustan poco los nutrientes, que es afín a aguas más limpias, menos contaminadas, porque tiene un óptimo de 0,02 solamente, ¿eh? Y aquí vemos también la diferencia en las tolerancias. Aquí la tolerancia de Nichapalia es mucho más amplia, de un punto, alrededor de ese 2,5. Esto significa que Nichapalia, NPAL, puede vivir razonablemente bien en aguas que tengan 2,5 más 1, 3,5 ppm de fosfatos o 2,5 menos 1, 1,5. Entre 1,5 y 3,5 está la zona de tolerancia de esa especie. Sin embargo, aquí la tolerancia es mucho más restringida, mucho más estrecha.
porque cuando excede de 0,05 unidades de fosfatos, ya la población desaparece. Es decir, tiene un ámbito de presencia mucho más restringido. ¿Vale? Esto sería la población, el máximo que alcanzan ambas especies en este río. Y para terminar, vamos a ver una cuarta y última utilidad que podemos utilizar con este programita, con PAST, que es la modelización. Modelización estadística o matemática, si quieren, que es el caso más generalizado que podemos encontrarnos en nuestros campos de estudio, en el cual simplemente obtenemos dos variables, x e y. Vamos a verlo en los apuntes. Y nos piden que modelicemos esas pareja de variables. Lo acabamos de hacer hace unos minutos, en los cuales habíamos encontrado el modelo óptimo que trazaba la relación o la correspondencia entre el número de muestras y el número acumulado de especies. ¿Se acuerdan que habíamos tratado de investigar cuál era la ecuación que explicaba de una forma lo más satisfactoria posible la relación entre ambas variables? Esto en estadística, en matemáticas se llama modelizar las variables. Modelizar significa encontrar el modelo teórico subyacente que está relacionando a esos dos conjuntos de datos. Ejemplo. Tenemos un tercer archivo en Canvas que se llama regresión.dat. Si lo abren, nos encontramos, ya no sabemos ni lo que son, porque pone X e Y. Y lo he querido poner así a propósito para que entiendan esto como lo más generalizado que podemos hacer en bioestadística, que es simplemente entender o tratar de explicar, tratar primero de ver si existe alguna relación entre entre esa pareja de variables, sin saber siquiera lo que son. Y segundo, tratar de encontrar cuál es la ecuación matemática, el modelo estadístico que relaciona a una con la otra. Como son dos variables claramente cuantitativas, ¿cuál sería el tipo de gráfico adecuado en este caso para tratar de ver gráficamente los datos? Aquí tenemos dos variables cuantitativas, por lo tanto tenemos que hacer un gráfico de dispersión, ¿verdad? Un XY graph. En el cual cada par de valores pues aparece ahí representado con un punto. ¿Nos dice algo este gráfico? Pues no. No parece que exista ninguna relación, por lo menos a simple vista, entre las dos variables, entre x e y. Porque claro, si tratamos de ver si hay una relación positiva entre ambas, pues yo diría que no. Si trazamos aquí una línea imaginaria en la diagonal principal del gráfico, pues vemos que los puntos no se distribuyen a lo largo de una diagonal principal. Y de haber alguna relación entre las dos variables, esa relación no tiene aspecto de ser una relación lineal en el sentido
de una relación creciente o decreciente a lo largo de una línea recta. No parece ser el caso. Pero también les decía hace ya unas semanas que no se fíen de los gráficos. Los gráficos están muy bien pues para representar visualmente los datos en vez de utilizar una tabla, pues viendo el mismo conjunto de datos en forma gráfica, pues desde el punto de vista visual es mucho más atractivo en el sentido de que nos permite entender mucho mejor este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, relaciones entre variables. Y además los gráficos tienen la utilidad de que nos permiten formular hipótesis. Por ejemplo, pues eso, ver o intuir, de momento proponer alguna hipótesis de estudio para poder después probar de forma científica con las pruebas estadísticas. En cualquier caso, aquí yo no veo nada claro, pero bueno, hay que seguir probando con otros modelos. Si vemos que los puntos no se ajustan a una recta, pues tenemos que ver si se ajustan a otras figuras geométricas. En este punto es de mucha utilidad hacer uso de lo siguiente. Hay una función matemática que se denomina, la traducción no es muy buena, pero bueno, yo lo suelo traducir como curvas de suavización. El trazado de curvas de suavización, de smooth, aquí lo ven, en Moodle Smoothing, Loess es un tipo de curva de suavización, hay otros algoritmos de trazado, uno de los más utilizados es el algoritmo LOESS, LOSS, que ven ahí. Las curvas de suavización son curvas trazadas un poco como si dijéramos a mano alzada. Yo veo aquí una nube de puntos, como lo que vimos, lo vamos a volver a trazar. Yo veo aquí una nube de puntos y una curva de suavización es una forma de intentar trazar una línea que se aproxime cubriendo todo el espectro de datos, es decir, desde el límite de 0 hasta el valor máximo que alcance la variable en esta hoja de datos, trazar una línea que se aproxime lo máximo posible a los datos que va atravesando. Es decir, si tengo que comenzar la línea de suavizado por algún punto, pues yo comenzaría por aquí. Porque claro, si comienzo por aquí, la distancia media de ese punto a los puntos que me encuentro en primer lugar, pues sería muy alta, ¿no? ¿Cómo minimizar esa distancia de los puntos a la línea que voy a trazar? Pues intentando empezar pues más o menos aproximadamente por el 1.2 o 1.3 por aquí. De esa forma, pues paso más o menos por la mitad de estos puntos y de estos puntos. Al llegar a este punto del gráfico, tengo que bajar un poquito porque aquí me encuentro 3 puntos, entonces tengo que pasar más o menos por el medio de ellos, pero más o menos al llegar a esta altura tengo que volver a subir porque los puntos aparecen a este nivel. Aquí tengo que bajar un poquito porque la mayor concentración de puntos me la encuentro por debajo de la línea, por lo tanto tengo que bajar. Es decir, es ir un poco trazando una recta como si la trazáramos nosotros con el lapicero, con el boli, de forma que se minimizara la distancia que hay entre los puntos que voy atravesando con esa línea y la propia línea. Eso es lo que nosotros entenderíamos, sin necesidad de conocer el fundamento matemático, el trazado de una curva de suavización. Evidentemente, esto se puede hacer de forma automática con herramientas estadísticas, por ejemplo, este programa PAST. Vamos a Model y le pedimos que nos trace una curva de suavizado en esa nube de puntos.
Y lo que obtenemos es, pues, lo que les decía, es no es ni una curva ni una recta, es una especie de curva mixta que intenta minimizar a lo largo de su trazado la distancia entre la línea y los puntos que va atravesando. ¿Ven aquí? Aquí hay 3 puntos aislados en este valor de X. Por lo tanto, tiene que bajar, después sube, después baja un poquito, después vuelve a subir. Una especie de, pues eso, de intentar hacer un término medio que minimice la distancia de los puntos a la recta. Con este parámetro se puede controlar el grado de suavización de la curva, en el sentido de que valores altos, por ejemplo 0.8, va de 0 a 1, nos dan curvas mucho más suavizadas, pero en el sentido de que no son curvas óptimas, pero curvas más explicables. Si optamos por un valor de suavización bajo, por ejemplo 0.2 o 0.1, la curva es mejor en el sentido de que se ajusta mejor a los puntos, pero es peor en el sentido de que es menos explicativa, porque es más difícil de interpretar. Valores altos, por ejemplo, el que habíamos obtenido antes, 0.8, resultan en una curva diferente, peor en el sentido de que se ajusta peor a los datos, pero mejor a nuestro propio propósito, que es el de poder interpretar cuál es la relación, si es que existe alguna, entre X e Y, entre la pareja de variables. Aquí estamos viendo que con este valor de suavización obtenemos una curva que no es una recta, sino que es más bien una curva. Una curva, además, como diría un matemático, unimodal, es decir, que tiene un pico, como le pasa a la curva de Gauss, a la curva de distribución normal. Eso ya nos está indicando que existe una posibilidad que tenemos que comprobar estadísticamente de que exista efectivamente una relación matemática, estadística entre ambas variables y que esa relación se ajuste a un modelo de una curva, en este caso por ejemplo, de una ecuación de segundo grado, que como saben ustedes, el trazado de esa ecuación da como resultado una parábola. Pues tenemos que probar a ver si ese modelo que nosotros hipotetizamos en este punto puede ser válido o no. Hemos dicho, por lo tanto, que el modelo lineal no parece funcionar, ¿no? Porque cuando intentamos ajustar los puntos a una recta y la recta nos sale plana o casi plana, eso es un claro indicador de que tiene toda la pinta de que la relación entre entre las dos variables de existir, es decir, si existe, en cualquier caso no es una relación lineal. Además, aquí si vemos los parámetros estadísticos de esta ecuación, vemos que el valor de P nos está indicando que es prácticamente imposible que exista una correlación lineal entre las dos variables, ¿no? Entre X e Y, porque tenemos un valor de 0.4, evidentemente mucho más alto que 0.05, por lo tanto, aquí nuestra hipótesis de una relación lineal se viene abajo. Decíamos que era más bien una relación de tipo curvilíneo, una parábola, ¿verdad? Entonces, en vez de probar una ecuación de una recta, probamos la ecuación de una parábola, que como saben ustedes es el resultado de una ecuación de segundo grado, que tiene tres términos: el término elevado al cuadrado, x cuadrado, el término elevado a 1,
la x, y la constante al final, ¿no? En este caso, la ecuación que Past encuentra como la más satisfactoria, es decir, la que mejor se ajusta a los datos, es esta de aquí, 0.2 por x al cuadrado más 1.1 por x más 0.3. Esos serían los tres parámetros de esta parábola, de esta ecuación. ¿Qué pasa si nosotros intentamos probar otras ecuaciones de otras fórmulas, de otros modelos matemáticos? Aquí ven que el ajuste es bastante bueno. Hemos pasado de un ajuste muy malo. Aquí pueden variar el orden de la ecuación, ¿vale? Una ecuación de orden 1 sería el modelo lineal que acabamos de probar y que, si recuerdan, nos daba un valor de P de 0,45. Una ecuación de segundo grado, una parábola, nos da un valor de P muy satisfactorio, de 0.007, inferior a 0.05. Por lo tanto, podemos ya concluir que existe una relación no lineal, en este caso cuadrática, una relación que se explica con una ecuación de segundo grado entre esa pareja de variables. Claro, si vamos al detalle, pues podemos seguir probando a ver otros modelos, a ver si nos dan un valor de P todavía mejor, todavía más bajo. ¿Qué pasaría si en vez de probar una ecuación de segundo grado, probamos una ecuación de tercer grado? Este es el trazado de la curva resultante con la ecuación en este caso ya con un tercer parámetro, el correspondiente al término elevado al cubo. ¿Pero qué ha pasado con el valor de P? Que no ha mejorado, de hecho ha empeorado un poco. Hemos pasado de 0.07 a 0.09. Por lo tanto, si me dan a elegir entre los tres parámetros, entre los tres modelos, el modelo lineal, el modelo de segundo grado y el modelo de tercer grado, pues me quedaría con el segundo modelo, porque es el modelo más sencillo que me daba ya un resultado estadísticamente significativo. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa si seguimos probando con el cuarto grado, quinto grado, sexto grado? Puede que obtengamos valores de P más pequeños, pero eso no significa que sean modelos estadísticamente mejores, porque a la hora de evaluar un modelo, no solamente tenemos que atender al valor de P, sino al número de coeficientes que tiene la ecuación resultante. ¿Por qué? Porque podemos obtener un modelo con un nivel de significación muy bajo, próximo a cero, pero tan complejo que tenga una capacidad predictiva nula. Dicho de otra forma, seguro que existe una ecuación, si tenemos aquí 100 puntos, seguro que existe una ecuación de grado 101 que pasa exactamente por todos los puntos. Imagínense una curva, una línea que fuera atravesando todos los puntos de la gráfica. ¿Cuál sería el grado P de significación de ese modelo? De cero. Porque la distancia de la curva a los puntos sería de cero, porque los atraviesa todos. Ahora bien, sería una ecuación tan compleja, de tantos términos, de 101 términos, el primero de ellos con x elevado a 101, que sería una ecuación que tendría un valor predictivo nulo, en el sentido de que si añadiéramos un punto adicional más, toda la ecuación se vendría abajo. Es decir, no habría que cambiarla
todos los coeficientes de los 101 términos serían totalmente distintos. Sin embargo, en una ecuación de solamente 2 grados, de segundo grado, el hecho de añadir un punto más no modifica prácticamente nada los coeficientes de los términos de la ecuación. Por lo tanto, tiene un mayor valor predictivo, es decir, nos permite estimar, nos permite extrapolar o interpolar entre valores, cosa que no podemos hacer con un modelo más complejo. Lo que les quiero decir es que a la hora de determinar cuál es la ecuación que está subyacente a estos datos, no solamente tenemos que atender al valor de P, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, sino que tenemos que también tener en cuenta cuál es el modelo mínimo, el más sencillo, el de ecuación más simple, que nos explica de forma significativa, estadísticamente hablando, esa relación entre esa pareja de variables. Aquí nos quedaremos, por lo tanto, en mi opinión, con la ecuación de segundo grado, aunque sé que la ecuación de cuarto grado me da un valor más pequeño, ya lo sé. Pero aún así, yo prefiero quedarme con la ecuación de segundo grado. Hay una forma de estimar la bondad de ajuste de los modelos teniendo en cuenta tanto la significación estadística como, como la complejidad de la ecuación, que es el llamado A y C. Por las siglas en inglés, Archaic Information Criteria. No, olvídenlo, simplemente quédense con el nombre A y C. Aquí en Model podemos hacer lo que hemos estado haciendo estos últimos minutos, que es probar cómo funcionan diferentes modelos explicativos a la hora de hallar la relación matemática entre dos series de datos. Y esa opción aquí la llama ajuste no lineal, que lo hemos estado viendo también antes. Aquí nos permite probar a la vez, simplemente desplazándonos con la rueda del ratón, y podemos probar un montón de ecuaciones diferentes, de modelos matemáticos diferentes, que se ajustan más o menos bien a la nube de puntos que tenemos como datos de problema, ¿no? El lineal decíamos que no nos funcionaba, el cuadrático era con el que nos habíamos quedado, pero que sepan que hay otros muchos modelos más que podemos probar. Antes nos habíamos quedado, si se acuerdan, con el modelo de Michaelis-Menten para hacer la curva de acumulación de especies, pero hay otros diferentes ecuaciones propuestas por distintos autores para tratar de explicar la relación entre parejas de variables. Y aquí ven, aquí si se dan cuenta no nos aparece el valor de P, el valor de la significación estadística, sino que nos aparece este nuevo valor, que es el valor de A y C, Archaic Information Criteria, A y C. Lo verán muchas veces en las publicaciones científicas. Ahora mismo ya les digo que no está de moda, por así decirlo, hablar del valor de P, porque ha quedado un poco trasnochado. Ahora es mucho más, está mucho más en boga hablar de este nuevo criterio de comparación de modelos, que es el AIC. El valor de AIC, aquí ya no hay valor umbral, como teníamos con el valor de P, que sabíamos que el límite era 0.05. Aquí simplemente se trata de obtener el valor más pequeño de AIC, comparando los diferentes modelos. El modelo lineal nos da 31.1, el modelo cuadrático nos da un valor prácticamente muy similar, parecido. Es decir, lo que ganamos en significación estadística lo perdemos en complejidad de modelo, porque hemos tenido que aumentar un término más la ecuación. El modelo potencial pues, nos da un valor de 33, peor todavía. Exponencial 33, bueno,
aquí pueden ir comparando los diferentes modelos y nos quedaríamos con el que nos diera un valor de AIC más pequeño. Aquí la verdad es que no hay diferencias muy sustanciales, pero bueno, si tuviéramos que guiarnos por un criterio objetivo a la hora de la verdad, pues de esta forma nos quedaríamos con aquel modelo que nos permitiera llegar a un valor de AIC más bajo, que es la forma que es la forma mejor de hacerlo, más que solamente fiarnos del valor de P, porque el valor de P no tiene en cuenta la complejidad del modelo que estamos construyendo. De acuerdo, conclusión de este estudio. En contra de lo que nos sugería el gráfico, sí que existe una relación entre las dos variables significativa y que esta relación parece ser de tipo curvilíneo, una relación que se ajusta a una parábola, a una ecuación de segundo grado, cuya fórmula la tenemos aquí arriba por si fuera necesario los parámetros de la ecuación para nuevos cálculos. Y de esta forma, pues señoras y señores, hemos llegado al fin del tema 8 y al fin de la sesión de hoy y también al fin de la materia, de la asignatura. Entonces ahora tenemos unos minutos por si quieren, como siempre hacemos, hacer alguna consideración o hacer alguna pregunta. Y no solo sobre lo que hemos visto hoy, sino sobre todo el temario en general, si les ha parecido interesante, útil, fácil, difícil. Ya sé que los métodos telemáticos no son los mejores porque me gustaría estar con ustedes pues para trabajar juntos con la pizarra, con el encerado, con la libreta, pero lamentablemente no puede ser así. En cualquier caso, pues espero que hayan aprendido y que se les haya quedado, sobre todo para el futuro, alguna de estas herramientas que hemos visto de cara a que la puedan aplicar en sus casos particulares. Y les reitero mi disponibilidad no solo en el ámbito de la asignatura, sino de cara al futuro. Mi correo lo tienen ya para siempre, por si quieren que les ayude o preguntarme cualquier curiosidad o inquietud que puedan tener para que les pueda servir de alguna utilidad. Nada, pues no quieren intervenir, pues lo podemos dejar. Les recuerdo que tienen que entregar el ejercicio. He ampliado un día más la fecha de entrega, estaba puesta para hoy a las 12 de la noche, pero bueno, puede ser también para hasta mañana, ¿de acuerdo? Mañana domingo, los que no la hayan entregado, que se apuren porque el plazo de entrega caduca mañana mañana por la noche. Mañana domingo por la noche, ¿de acuerdo? Entonces, nada. Sigo a la espera de que me hagan la entrega y las calificaciones finales yo creo que estarán muy pronto porque me decía Susana que tienen que estar ya para la semana que viene. Entonces, bueno, haré lo posible para tener los ejercicios corregidos. Yo creo que nada, el lunes o como mucho a más tardar el martes ya tendrán la nota final de la materia. ¿De acuerdo? Pues si no se les ofrece nada más, pues nos despedimos y nada, nos vemos en algún punto del planeta. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe.